Video tutorial número 19. Caso práctico número 3. Activamos Corel. La oficina de diagramación nos ha proporcionado una plantilla para que facilite nuestro trabajo. En este caso lo he guardado en mi directorio con el nombre de plantilla ciclo normal 2011-2. Abrimos. Como podemos ver, esta plantilla es para modificar una serie de datos que lo vamos a hacer cada uno de acuerdo a nuestra asignatura y de acuerdo al tema que nos corresponde. Deben tener en consideración que el número de página para la práctica número 1 es hasta la número 4 y obviamente que para la práctica número 2 correspondería desde la numeración 5, 6, 7, 8 de manera correlativa. Para esta práctica hemos creado un archivo con una serie de información, preguntas que corresponden a las asignaturas de letras. Lo primero que tenemos que hacer cuando recibimos información en otro programa, por ejemplo como en Microsoft Word, es analizar las preguntas, cómo se encuentran, cómo están distribuidas o cómo lo hicieron en el tipeado original. Como podemos ver, tenemos espacios en blanco, numeraciones automáticas, no solamente en las preguntas, sino también en proposiciones. Como podemos ver, tenemos gráficos que tienen textos ocultos y nosotros debemos superar este tipo de inconvenientes utilizando el CorelDRAW y de repente otros programas adicionales. Lo primero que tienen que hacer es seleccionar toda su información, hacer un copy o un control C y crear un nuevo archivo, control U. ¿Para qué? Ustedes en este nuevo archivo van a pegar solo texto. Entonces presionen control Alt G, todo en simultáneo. ¿Qué significa? Que es un pegado especial. Vamos a pegar solamente texto sin formato. Aceptamos. Como podemos ver, Home, estamos pegando solo texto sin ningún formateado, sin ninguna negrita, sin ninguna numeración automática, sino todo en forma de texto. Una vez que hayamos hecho esto, lo primero que tenemos que hacer al margen de copiar y pegar es buscar dos espacios en blanco y reemplazarlo. ¿Cómo se hace? Te vas al inicio de tu práctica y dices control L. ¿Qué significa control L? Significa buscar y reemplazar. Por ejemplo, vamos a buscar 1, 2, 3, 4 espacios y reemplazarlo con uno solo. Y vamos, reemplazar todos. Y hacemos las veces que sea necesario hasta que este total de reemplaces sea igual a 0. Reemplazamos todo, 1 y 0 reemplazos. Busco dos espacios, lo reemplazo con uno solo. Reemplazamos todo. 15, 0. ¿Qué significa? Que he terminado de buscar dos espacios en blanco y lo he reemplazado con uno solo. Control L, buscamos un tabulador, dos tabuladores y reemplazamos con un solo tabulador. Reemplazar todos no había. Al margen de ello, después de un tabulador le ponen un espacio. Lo reemplazamos con solo un tabulador. Ahí existen dos, 0. O de repente antes del tabulador le han puesto un espacio y lo reemplazamos, 0. Dos tabuladores, reemplazar por uno solo. Muy bien. Aparentemente nuestro archivo se encuentra listo para formatear, pero recuerden que la numeración debe ser así. 1, espacios que nos sirven se eliminan. Cuando nosotros tenemos alternativas, no tenemos que hacerlo de esta manera. Tenemos que hacerlo así. B, C, D y la letra E. Y ya sabemos que después de cerrar el paréntesis debemos poner un tabulador. No nos olvidemos, vamos poniendo los tabuladores. Este es un trabajo necesario para cada una de las preguntas. Recuerden que deben considerar los espacios para una diagramación correcta. Igual vamos a hacer para este caso. A, B, C, D, E. Pregunta número 3. Antes de la pregunta número 3 le ponemos una línea en blanca. Continuamos. Igual la pregunta B. Ponemos
enters correspondientes y los tabuladores que le corresponden. 4. Igual hacemos con estas preguntas. Este es un trabajo netamente manual que definitivamente nos va a tomar tiempo, pero es necesario que se logre, que se tenga que hacer. Por ejemplo, acá A, B. ¿Qué sucede? Que la C y la E se encuentran fuera de lugar. A, B, aquí entraría la C, enter, y la E obviamente estaría al final. Hay que respetar el orden de la secuencia de las alternativas, porque si no lo hacemos, cuando tengamos nuestro cuadro de respuestas vamos a tener conflictos. Terminamos con la pregunta número 5. Vayamos con la pregunta número 6. Hay demasiados espacios, solamente consideramos uno. Y debe ser las preguntas 6 punto como las anteriores, 5 punto, 4 punto, etc. Completa el gráfico. Este espacio es necesario dejarlo. ABC aquí está correctamente, quizás es porque haya estado con una numeración automática y vamos. Pregunta número 7, tabulador. Lo mismo, sucede aquí, nos han dejado espacios enters necesarios. Es necesario que las alternativas se estandaricen. Podemos ver que las alternativas se encuentran separados por un punto. Lo reemplazamos con un paréntesis para que todas las alternativas estén estandarizadas. Pregunta número 7, la pregunta número 8, punto tabulador. Ahora, sabemos que para poner columnas debemos poner un tabulador adelante. Si le ponemos de esta manera, estamos ingresando una sangría y nosotros no ingresamos, no necesitamos control Z ingresar una sangría, sino un tabulador. Para ingresar un tabulador directamente en el Microsoft Word, presionen control tabulador y estaremos ingresando el tabulador que necesitamos. Columna A, tabulador, columna B. Le dejamos los espacios que requieran y ponemos respecto al sol, tabulador antes. Recuerden, alternativas y luego de las alternativas, tabulador. Pregunta número 8 está casi lista. Pregunta 9. Aquí estamos para identificar. ¿Qué significa eso? Que después de la palabra o el alumno tiene que escribir un nombre. Pero debemos tener en cuenta que nuestro formato tiene dos columnas, por lo tanto esta información no va a caber. Si queremos mantener una línea, o sea que el texto, los guiones estén ordenados, le ponemos después de los dos puntos un tabulador. Estamos poniendo en este momento un tabulador después de los dos puntos, para que cuando nosotros estemos en el Corel simplemente lo que vamos a hacer es asignarle un tabulador y vamos a ver que nuestros guiones van a estar alineados. Muchos espacios. Pregunta número 10, espacios igual, alternativas, tabulador. Pregunta número 11, punto guión, no, es punto tabulador. Igual, aquí me parece que existen dos columnas, columna A, columna B, control, tab. Continuemos, identifica, antes de ello, un tabulador. Estas son nuestras alternativas, está correctamente 12 punto guión, no, 12 punto tabulador. En el siguiente compuesto, aquí va un compuesto, por lo tanto necesitamos algo de espacio. Identifica, bueno, acá tenemos un gráfico, está todo correcto. Esta información por cuestiones de seguridad lo guardamos control G como un TMP. Generalmente guardo con el nombre de TMP porque sé que en algún momento estos archivos los voy a borrar ojo cerrado porque son temporales. Tenemos toda la información aparentemente lista para empezar su diagramación. ¿Qué hacemos? Seleccionamos todo con la tecla control E, copiamos control C o le damos un clic a copiar y nos vamos al Corel Draw. Si observamos en el Corel Draw en nuestra plantilla proporcionado por la oficina de diagramación, tenemos todo listo para colocar la información. Tenemos las persianas listas de manera correlativa. Si nosotros observamos, esa persiana viene de la página 2 y continúa hasta la página 4 después de esta segunda persiana. En la página 4, igual, si le damos un clic, viene de la página 3 y termina. ¿Cómo hacemos para ingresar texto en esta persiana que ya está programada, que ya está lista para trabajar? Le damos en cualquier parte de la persiana dos clics. ¿Qué significa eso? Si no hay información, automáticamente se va a la página número 1, lista para ingresar la información. Nunca se olviden, deben estar activado aquí en la parte derecha su ventana acoplable llamada estilos. Presionamos control función 5. Esta manera de visualización viene por defecto en el Corel,
particularmente no me gusta, así que le doy un clic a opciones, elijo ver, selecciono detalles, lo ordeno por nombre, le doy un clic a nombre. Podemos ver alternativas y preguntas. Como podemos observar, nuestra persiana ya está como preguntas normales, es decir, que nosotros si pegamos información en este punto, todo se va a hacer con el formato de preguntas normales. Control V. Estamos pegando la información que nosotros hemos copiado en memoria desde el Word, desde este temporal que hemos creado. Una vez pegado la información, este temporal no nos sirve, lo cerramos. Y lo único con que vamos a trabajar es con la información del Corel y la información del archivo original. ¿Por qué? Porque en este archivo se encuentran todos los formatos, algunos dibujos y algunas presentaciones que nosotros vamos a requerir en el Corel Draw. Primero, tenemos que formatear, eliminar cosas que a nosotros no nos va a servir. Vayamos en orden. Empecemos con lo que son las preguntas. Todos están ya formateados con preguntas normales. La información, por ejemplo, para esta carta ya hemos aprendido a usar tabuladores y sangrías. Esto es una carta. ¿Qué significa? Que va a estar dentro de un recuadro para diferenciarlo entre la pregunta y las alternativas. Vamos a eliminar nuestros caracteres ocultos. Shift Control C. Tabuladores. El tabulador inicial llevarlo al número 5, pero llevarlo de manera manual no es apropiado. Nos vamos a texto y formato de párrafo. La primera línea no tiene que estar en 0, sino en 5. Veamos. Querida María, si nosotros vamos a poner un recuadro en esta a la altura de la L, ¿qué significa? Que todo nuestro texto debe estar más o menos 2 milímetros más, es decir, 7. Primera línea y la izquierda 7. Enter. Estamos cuadrando, estamos dejando 2 milímetros para como margen y como espacio entre el recuadro que en este momento lo vamos a poner, y también eso debemos hacerlo con la margen derecha. ¿Qué significa? Que la derecha debe tener 2 milímetros. Entonces tenemos los espacios. Si nosotros necesitamos sangría, seleccionamos hasta aquí y le aplicamos que la primera línea no va a tener 7, sino de repente 12. Entonces estamos aplicando sangrías de acuerdo a nuestra información. Isaías, de acuerdo a nuestra información en el Word, se encuentra pegado hacia el lado derecho. Isaías lo alineamos al lado derecho. Control R. Listo. Una vez hecho eso, nosotros le trazamos un cuadrilátero para bordear nuestra carta. F3, y fíjense lo simpático que se ve después de aplicarle una línea que lo diferencie entre la pregunta y las alternativas. Recuerden, cuando ustedes hagan trazos adicionales a su texto y modifiquen por ejemplo, voy a borrar preguntas letras, fíjense lo que va a ocurrir. Los gráficos que nosotros vayamos a poner en el CorelDRAW no corren automáticamente como ocurre en el Word. En el Word ustedes colocan un gráfico y cuando eliminan texto simplemente ese gráfico queda anclado. En este caso no, tenemos que hacerlo de manera manual. Esta es un defecto o un punto en contra cuando utilicemos o cuando diagramemos en el CorelDRAW. Bien, entonces cuando nosotros decidamos poner gráficos adicionales o algún tipo de dibujo, lo que tenemos que hacer es estar seguros de que esta pregunta esté en el lugar apropiado. Siguiente, habíamos dicho identifica, inicio, y le adicionamos un tabulador. Las alternativas, si gustamos, lo distribuimos o le damos más espacios. Seleccionamos, cerramos nuestro formato de párrafo, error, presionamos control F5 y vamos a asignarle un formato. A ver, activamos nuestra ventana, gráficos y textos estilos. Seleccionamos nuestras opciones y le decimos que son alternativas. Podemos elegir cualquiera de estas alternativas siempre y cuando sea a una sola línea, es decir, que cada alternativa esté en una sola línea, porque podemos utilizar la número 1, la número 2 o la número 3 y no va a haber diferencias en este caso. ¿Cuándo va a existir diferencia? Cuando utilicemos las sangrías en 2 líneas o quizás en 3 líneas.
Tenemos la pregunta número 2, espacio después, antes y después de las proposiciones. Seleccionamos las proposiciones y le decimos opciones a 5 milímetros. Seleccionamos alternativas, por ejemplo, 2, listo. F4, F2. Recuerden que las funciones de ampliación y reducción los hago de manera más rápida utilizando comandos directos. Lo mismo que en la carta número 1, dice analiza el texto, le asignamos sangrías que necesitan. Nos vamos a texto, formato de párrafo, y le decimos primera línea 7, izquierda 7 y derecha 2. Muy bien, una vez colocado la sangría que le corresponde, le trazamos un rectángulo. Bien, seleccionamos función 8, nuestras alternativas, cerramos, activamos nuestros gráficos y texto, nuestros estilos y le decimos activar. Lo mismo sucede aquí, vamos a ponerle, a ver, activamos formato de párrafo. Fíjense cómo estoy activando las pestañas de las ventanas acoplables. Aquí habíamos dicho 7, 7 y 2, enter. Antes y después de esto le aplicamos los espacios correspondientes y trazamos nuestro cuadrilátero. Seleccionamos alternativas, le aplicamos el estilo correspondiente. Nos falta esta última, la pregunta número 5, alternativas. Recomendaciones: cuando ustedes diagramen su práctica, deben tener en cuenta que tienen 4 páginas. En esas 4 páginas ustedes deben ingresar 20 preguntas. Entonces ustedes automáticamente, en función a la cantidad de preguntas, deben distribuir esas 20 preguntas en las 4 páginas. Si son 20 preguntas, 20 entre 4, estamos considerando que en cada una de las páginas debe haber un promedio de 5 preguntas. Página número 2. Espacios que no nos sirven son espacios que se eliminan. Delete. Completa el siguiente gráfico. Aquí, a partir de este punto, la diagramación vamos a hacerlo solamente a las alternativas o algunas cosas genéricas. Alternativas, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos qué cantidad de espacio vayamos a requerir para este gráfico. Entonces tenemos que simplemente, a ver, columnas A y B, eso está en 2 columnas. Aquí me parece que nuestro comando de 2 columnas tiene demasiado espacio. Ustedes tienen que ver cuánto de espacio lo necesitan para que hagan las modificaciones correspondientes. Borramos lo que no nos sirve. Y las columnas obviamente van a estar en negritas. Control B. B de bueno. Columna alternativas. Seleccionamos alternativas y le decimos que tengan este formato. Reconoce los elementos de la comunicación en el siguiente caso. Muy bien. Y si nosotros deseamos, este caso lo vamos a asignar solamente los espacios, no los voy a dibujar. Primera línea 7, segunda 7, 2 milímetros para la derecha. Cuando llegue el momento le voy a poner el recuadro que requiera. Aquí, estilos, le digo alternativas, pero mi tabulador solamente lo voy a aplicar 1. Fíjense, acabo de eliminar, control Z. A ver, amplío función 2. En alternativas a 2 columnas o 3, qué sé yo, por ejemplo, en la 3, ¿qué sucede? Que mi tabulador está muy alejado. Simplemente lo que voy a hacer es modificar mi tabulador. Llevo mi puntero al tabulador y lo arrastro. Van a tener mucho cuidado cuando ustedes hagan estas modificaciones de tabuladores. ¿Por qué? Aparentemente se les va la información. Pero ¿qué sucede? Está allí. Ustedes saben, un control S, que significa guardar, y fíjense que recuperamos la información. Es cuestión de visualización. No hay que asustarse por ello. Alternativas F4. Igualito, acá tengo 2 columnas. Le pongo 2 columnas. Y esto obviamente lo vamos a modificar de acuerdo a nuestras necesidades, como dijimos anteriormente. Alternativas. Y le damos formato igual a esta. 1, 2, cualquiera de ellos. No. Por tratarse de un video tutorial, nosotros le estamos asignando espacios y solamente estamos considerando 13 preguntas. Porque las preguntas están ligeramente difíciles.
excepto obviamente las 5 primeras preguntas que aparentemente hemos terminado. Lo que tenemos que hacer una vez que hayamos asignado formato es comparar con la original siempre. Para que no nos distraigan esos caracteres ocultos, lo desactivamos. Veamos, pregunta número 1, 2, si es necesario, aplíquenle negrita, si no, no, déjenlo tal como está. Muy bien, empecemos por lo difícil, a partir de la pregunta número 6. ¿Qué debemos hacer cuando nosotros tenemos gráficos? Lo más importante es tener una referencia, una guía. Entonces esta guía nos lo llevamos al CorelDRAW. ¿Cómo? Seleccionamos y hacemos un control copy o nos vamos a clic copiar. Vamos al Corel, seleccionamos la herramienta selección, nos vamos al lugar que le corresponde. En este caso vamos a hacer para la pregunta número 6 el gráfico que hemos copiado en memoria. Control V. Aquí tenemos el gráfico. Lo que vamos a hacer es mantenerlo o ubicarlo en un lugar donde no nos distraiga y empezar a trabajar. Recuerden que nuestros estilos u otra ventana acoplable debemos cerrarlo en cuanto terminemos de utilizar para que tengamos mayor espacio y nos sea más fácil hacer nuestros dibujos. ¿Qué tenemos aquí? Una particularidad, que tenemos 4 cuadriláteros, de los cuales 2 de ellos tienen 2 líneas. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Trazamos un cuadrilátero suficiente de este tamaño y le decimos que ingresamos textos. Fiscal de la Nación y centrado. Esta información lo alineamos a este cuadrilátero CE. Ya sabemos cómo alinear textos. Esta información lo voy a duplicar aquí. También sabemos cómo duplicar y lo reemplazamos con el valor de X. Pero este cuadrilátero es más pequeño y lo ajustamos. La letra X lo centramos, CE. Estos dos se parecen muchísimo a estos otros dos, así que seleccionamos todos ellos y lo arrastramos hasta allí. Si queremos asignarle más espacios, recuerden, ustedes dentro de su barra de propiedades tienen ciertos datos. Por ejemplo aquí, esta es la distancia de desplazamiento. Fíjense el icono, es una distancia de desplazamiento. ¿Qué significa eso? Que si yo selecciono este objeto y le doy una flecha hacia la derecha, está moviéndose. Fíjense, mi distancia de desplazamiento está moviéndose 0.1 milímetro. Esta distancia de desplazamiento nosotros podemos modificarlo, por ejemplo, a 1. Entonces selecciono mis objetos y lo modifico 1 milímetro. Fíjense, selecciono, estoy modificando 1 milímetro. Estoy separando 1 milímetro. Reemplazamos los textos. En este caso es fiscal superior. Y aquí sería la letra Y. Espacios que no nos sirven, espacios que se borran. Ahora, entre cuadrilátero y cuadrilátero está separado por una flecha. Podemos hacerlo de la manera más sencilla. Función 5, ampliamos con función 2, seleccionamos el espacio que deseamos ampliar y buscamos el punto medio. Presiono control para que sea una flecha recta, clic, y le digo que termine en forma de flecha. Elijo el tipo de flecha. Este lo voy a duplicar. F3, lo vamos a duplicar. Listo. F3. Fíjense, nuestro gráfico nuevo se parece al que teníamos en el Word. Una vez que hayamos terminado de ingresar, lo borramos. Delete. F4. He terminado de hacer la pregunta número 6. Vamos con la pregunta número 7. Vamos al Word y analizamos. Pero ¿qué sucede aquí? Deben tener en cuenta que nuestra guía debe irse completo, no solamente una parte. Si ustedes tienen un gráfico más complicado, lo que debemos que hacer es seleccionar objetos. Una vez que tengamos, fíjense, nuestro puntero ha cambiado, seleccionamos nuestros objetos y le decimos formato agrupar. Una vez convertido en un solo objeto, lo llevamos a memoria, control copy y nos lo llevamos al CorelDRAW, control V. Fíjense que hemos copiado la información del Word al Corel. Entonces, siempre lo ubicamos a un costado, pero cuando nosotros tenemos información de otro programa, a veces vienen distorsionados algunos elementos. Por lo tanto, lo vamos a dibujar aquí.
Ampliamos. Si nosotros tenemos ya el texto, que el texto obviamente está perfecto, ¿qué hacemos? Nos vamos al Word y seleccionamos solamente el texto que nosotros vayamos a requerir. Por ejemplo, desde aquí hasta acá. Control Copy y nos vamos al Corel. Muy bien. Empecemos. Primero, ¿qué necesitamos? Necesitamos un cuadrilátero. Este texto lo puedo ingresar de manera en texto tipo dibujo o en tipo párrafo, dependiendo de qué es lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, puedo hacerlo en texto párrafo. Para poner un texto párrafo, trazo una persiana. Control V. A este control V, control E. Estoy centrando. Tratemos siempre de utilizar comandos directos para el formateado de nuestra información. Una vez que tengamos la información, lo llevamos dentro del cuadrilátero. Ahora lo ajustamos al texto que tenemos. Ahora, ¿qué más necesitamos? Un círculo. Para ello, elegimos la herramienta elipse y dibujamos un círculo. Buscamos el punto medio, presionamos control para que no sea una elipse, sino un círculo. Y presionamos en simultáneo Shift para que el punto inicial sea el punto medio. Terminamos, herramienta selección y lo ubicamos. Ahora ingresamos la letra A mayúscula. Esta A mayúscula lo alineamos al círculo CE. Solamente nos falta esta flechita. Ya sabemos que para poner ello presionamos control, función 11. Elegimos la fuente W. Vamos a ver, puede ser el WebTeams o si no, el Windings. Y al final del Windings ya sabemos que se encuentran las flechitas. Seleccionamos la flechita y lo arrastramos a nuestro área de trabajo. Control K para descombinarlos. Eliminamos lo que no nos sirve y simplemente nos quedamos con lo que necesitamos. Lo reducimos de acuerdo a nuestro espacio, lo ajustamos y listo. Alineamos. Seleccionamos los dos E. Hemos terminado de hacer nuestro gráfico de una manera perfecta. Eliminamos lo que no nos sirve. Seleccionamos todos ellos y lo agrupamos. No olvidemos eso, no solamente en la pregunta número 7, también en la número 6. Agrupamos todos los elementos seleccionados. Muy bien. Hemos terminado de hacer la pregunta número 7. Si gustan, ponle dos entres entre pregunta y pregunta. Lo ajustamos nuestro gráfico de acuerdo al espacio que le hemos dejado. Listo. Vayamos con la pregunta número 8. Entonces nos vamos al Microsoft Word. Observamos, tenemos texto. La primera columna corresponde a toda esta información. Seleccionamos y le decimos control copiar. Solamente estamos copiando el texto. Entonces nos vamos al CorelDRAW. Ya sabemos que existen dos tipos de textos, uno que es artístico y el otro que es tipo párrafo. Entonces, si nosotros tenemos más de o varias palabras, debemos ingresarlo en tipo párrafo. Para ello, tenemos que trazar una persiana. Obviamente no lo voy a hacer dentro de una persiana, sino fuera de la persiana, es decir, por aquí. Pegamos control V, lo que tenemos en la memoria lo pegamos ahí. Control E si deseamos centrarla. Entonces ajustamos nuestra persiana. Muy bien, parte del sol y hemos pegado la información del Word en esta posición. Para que la otra persiana sea del mismo tamaño, con las mismas características que hacemos, obviamente esto lo copiamos en esta parte. Para copiar en la misma altura presionamos control y clic derecho. Entonces estamos duplicando. Soltamos clic derecho, control y hemos duplicado. Pero obviamente el texto es distinto. Nos vamos al Word y seleccionamos el texto, copiamos, control C y nos vamos al CorelDRAW. Dos clics, seleccionamos todo, control, veamos, seleccionamos todo y pegamos, control V. Entonces estamos pegando lo que no sirve, obviamente lo eliminamos. Fíjense que esta persiana nos ha quedado muy reducido, entonces lo ampliamos de acuerdo a la información que tenemos.
Hemos terminado de pegar dos persianas con textos distintos y con características muy semejantes. Veamos, F4. Vamos con la pregunta número 9. Ya prácticamente esta se encuentra formateada. Borramos los espacios que nos sirven, F4, porque necesitamos que estos estén alineados. No hagamos uno arriba y otro abajo. Una vez que ya tengamos definido la pregunta, las preguntas anteriores, entonces ya podemos aplicarle con seguridad ciertos detalles a preguntas que tenemos, por ejemplo, como la pregunta número 9, que dice, este siguiente caso habíamos programado ponerle un cuadrilátero aquí. Listo. Ahora vayamos a aprender lo siguiente. Si un alumno va a ingresar texto aquí, el espacio, fíjense, de manera proporcional que nosotros le estamos asignando es muy pequeño. Entonces debemos prever esos espacios en función a la cantidad de preguntas y en función a nuestros espacios. Entonces, para mi caso, le digo, selecciono todo donde voy a rellenar y le digo, cerramos esto, nos vamos a texto y le decimos formato de párrafo. ¿Por qué? Le voy a decir que después de cada párrafo, ¿qué es un párrafo? Párrafo es donde, o sea, todo el texto antes de un enter. Es decir, cada uno de estos símbolos representan o separan a un párrafo. Entonces yo le digo que después de cada párrafo haya una separación de un 150%. Es decir, le estoy dando un interlineado de 1.5. ¿Para qué? Para que nuestros alumnos tengan la capacidad o el espacio suficiente como para que puedan rellenar. Un detalle adicional es que fíjense, esto parece un serrucho. Necesitamos alinearlo. ¿Qué es lo que hago en este caso? Utilizo el máximo espacio que tengo asignado. Por ejemplo, hasta allí. Selecciono, control C y voy pegando. Selecciono la información y lo voy pegando. Y fíjense, trato de mantener cierta alineación. Y si yo soy más exquisito, ¿qué hago? Selecciono toda esta información y le digo que antes de este tabulador le aplique otro tabulador aquí. ¿Qué significa eso? Si yo le aplico aquí tabulador, entonces también voy a alinear mis dos puntos. Fíjense lo sencillo que es la alineación con los tabuladores. Ahora los voy a modificar de acuerdo a lo que yo crea que sea conveniente. Bien, para eso sirven, no se olviden, control S de grabar siempre constantemente y también para visualizar las modificaciones de los tabuladores que hayamos hecho. Fíjense la diferencia entre esta información y la que tenemos aquí. Entonces nosotros obviamente cuando utilicemos el CorelDRAW tenemos para mejorar las presentaciones de cada pregunta. Pregunta número 10. Veamos nuestra original. Solamente tiene un gráfico. Para ello, control C y nos vamos al CorelDRAW. Control V. F4. Si nosotros no logramos pegar con el control V, ya sabemos que nos vamos a edición y le decimos pegado especial y que el pegado lo haga en tipo dibujo metaarchivo mejorado. Ahora sí, recuerden, cuando ustedes peguen metaarchivo mejorado, siempre va a haber dos objetos. Es decir, si ustedes desagrupan control U, fíjense, tenemos el objeto de gráfico y el objeto, y aquí hay un cuadrilátero. Borramos lo que no necesitamos y nos quedamos solamente con el gráfico, es decir, con el mapa de bits. Aquí tenemos de 71 por 71 píxeles. Esta es la resolución. Lo reducimos de acuerdo al espacio que nosotros tengamos y lo colocamos. Enter y necesitamos más espacio, muy bien lo ponemos. Bien, hemos terminado la pregunta número 10, así de fácil. Cuando son gráficos, en este caso mapa de bits, prácticamente no podemos hacer mucho, a menos que seamos más detallosos y sobre esas letras lo pongamos otra vez la letra, por ejemplo, como en este caso la letra A mayúscula, y lo arrastramos sobre esa misma A, F2, ampliamos y lo hacemos así, F3. Para nosotros desaparecer esos píxeles que están detrás de nuestra A, le decimos F12 y le asignamos una pluma de contorno que puede ser de 2 puntos
le decimos que van a tener curvas, aceptamos y le decimos que ese borde que nosotros le hemos asignado sea de color blanco. Nos vamos a nuestra paleta de colores y le damos un clic derecho. Y clic derecho, ajá. Aquí debemos tener F12, tener en consideración que las líneas que nosotros estamos aplicando sea detrás del relleno. Aceptamos. Y fíjense, aparentemente hemos mejorado nuestra calidad de imagen. Porque si no, cuando ustedes impriman y les salgan así de esta manera pixeleada, posiblemente no tengan buenos resultados. Así que, si gustan, ustedes simplemente lo que van a hacer es reemplazar, aquí sería B, seleccionamos, control A, B de bueno, y aquí sería la letra C. Soltamos, lo ajustamos de acuerdo a la original, F3, F3, F2. Si es necesario, también puedan ingresar esta información. Como no lo visualizo el ganglio sensorial bien, voy a, si es necesario, ingresar ese texto. Entonces sabemos que allí debe decir ganglio sensorial. Todo esto centrado, control E. Y lo reducimos a ese espacio. Por ejemplo, hasta aquí. Vamos, ampliamos y lo reducimos. Ahora, fíjense en la particularidad de esto. Dice, la línea está a 100%, lo reduzco a un 90% o quizás hasta un 70% para juntarlo. Y le digo que tenga un borde. Clic derecho, F12, le digo igual que el anterior, dos puntos, todo curvas y detrás del relleno. Y fíjense la diferencia entre el anterior y el actual. Ahora sí, los textos los puedo visualizar con mejor calidad. Entonces, una vez que hayamos terminado, seleccionamos todo y lo agrupamos. Y nunca se olviden, control S para guardar su información. Es preferible perder menos de un segundo que perder minutos de trabajo. Vayamos con la pregunta número 11. Dado las columnas. Veamos nuestra original. Dice, igual que el anterior, pero en este caso tenemos guiones, es decir, tenemos dos columnas, cada una de las columnas tienen guiones. Seleccionamos nuestro texto, seleccionamos lo necesario, control C, y nos vamos al CorelDRAW. Ya sabemos, existe texto artístico y texto párrafo. En este caso necesitamos un texto párrafo, así que trazo una persiana. Pegamos la información que tenemos en memoria. Como nosotros sabemos, los textos párrafos podemos usar tabuladores. Entonces, detrás de cada guión o después de cada guión va un tabulador. Tabulador. Seleccionamos todo y le decimos que nuestro tabulador sea más o menos a esta altura. Y la sangría también a esa altura. Lo estoy diciendo de manera manual. Una vez que hayamos colocado esa persiana, lo ajustamos de acuerdo a nuestra necesidad. Por ejemplo, hasta aquí. Ahora, si tengo otra persiana con las mismas características, ¿qué debo hacer? Es copiar esta persiana aquí arrastrando, presionando control y clic derecho y suelto control. He duplicado esta persiana con las mismas características aquí. Así que si tengo copiado, lo que voy a hacer es seleccionar esta información y copiarlo y llevárnoslo al CorelDRAW. Seleccionamos todo, control A y pegamos. Muy bien, ¿qué nos falta? Son tabuladores. Tabuladores y tabuladores. Ahora sí, tenemos la información necesaria. Lo demás es cuestión de ajustarlo de acuerdo a lo que nosotros vayamos a necesitar. Es más, si nosotros deseamos, podemos justificarlo, cosa que no lo recomiendo para este caso, porque fíjense la separación que van a tener algunas palabras, o dejarlo al lado izquierdo. Yo prefiero dejarlo al lado izquierdo para diferenciarlos entre la columna A y columna B. La columna A y B, es decir, los nombres, tienen que estar alineados de acuerdo a mi persiana que he adicionado. Control S, no se olviden grabar, no se asusten si se desaparece su información. Igual muevo allí y control S para grabar y al mismo tiempo para actualizar mi ventana. Inicio, final y le digo negrita, control B de bueno. Bien,
Tengo hasta la pregunta número 11. La pregunta número 11 no solamente está constituido por las columnas, sino también por por la pregunta y por las alternativas. Enter para separarlo la pregunta de las alternativas. Recuerden lo siguiente, cuando ustedes tienen la página número 1, esa página 1 va totalmente independiente, cosa que no ocurre con la página 2 y 3. ¿Qué significa eso o por qué? ¿A qué viene este comentario? Por ejemplo, la pregunta 11 lo tengo separada. Si esta pregunta estuviera de esta manera en la página 1, no sería recomendable. ¿Por qué? Porque las alternativas estarían en la siguiente página y tendrían que doblar el papel para visualizar las alternativas. Entonces es recomendable que en la página número 1 y en la página número 4 las preguntas sean completas. La página 2 y la página 3 son cuando se abre la hoja, o sea, es decir, ya estoy hablando del material físico. Entonces estas dos páginas están frente a frente, por lo tanto no es ningún inconveniente que tengamos separada una pregunta. Ahora vayamos con la pregunta número 12. En el siguiente compuesto, veamos nuestra original. Pregunta número 12. Química. Seleccionamos, copiamos en memoria y nos lo llevamos al Corel Draw. Para ello elegimos la herramienta selección y pegamos. No podemos, ya sabemos, pegado especial y le decimos mapa de bit o un dibujo metaarchivo mejorado. Por ejemplo, tenemos nuestro archivo de esta manera. Función 2, ampliamos. Lo ponemos siempre a un costado porque es nuestra guía. Aquí tenemos 1, 2, 3, demasiados espacios. Solamente 2 es suficiente. ¿Cuál es la particularidad de este dibujo? Tenemos CH sub 3, 1, 2, 3. Siempre les recomiendo que cuando ustedes van a dibujar, analicen primero su original. En este caso tengo muchos elementos que se parecen. Por ejemplo, F2, CH3. Automáticamente la H se convierte en minúscula. Cuando nosotros tenemos instalado el Corel, hay cosas que vienen por defecto o vienen preestablecidos. Lo que tenemos que hacer es modificarlos. Para ello presionamos Control J y nos vamos a opciones. Buscamos espacio de trabajo, guardar texto. Seleccionamos texto y le decimos, nos vamos a corrección rápida. Acá dice corregir 2 mayúsculas iniciales consecutivas. Nosotros no necesitamos que corrija esto. Poner en mayúscula los nombres de los días. Si deseamos lo dejamos o si no lo desactivamos. Cambiar comillas, bueno, no hay problema y listo. Y aceptamos. Una vez modificada mis opciones, veamos, ingresemos otra vez. Texto CH3. Herramienta forma. Y fíjense que no se modifica mi mayúscula porque ya también he modificado mis opciones. Y ya sabemos hacer subíndices. 3, le bajamos la fuente a 6 y lo bajamos con la flecha de dirección y tenemos CH sub 3. Muy bien, F4 y visualizamos. Obviamente lo que no nos sirve lo desechamos. CH aquí, CH allá. Muy bien, empezamos aquí. CH sub 3 y esto lo duplicamos hacia el lado derecho pero presionando la tecla Control. Clic derecho, he duplicado. ¿Qué más tenemos? Tenemos la letra C. C mayúscula. Y eso está más o menos a esta altura. C. Y aquí tenemos C. Si están muy separados, obviamente lo vamos a juntar. Dibujamos nuestras líneas diagonales. Desde este punto hasta aquí. He dibujado una línea diagonal. Esta la duplico pero en modo espejo. Clic derecho y arrastro. También ya sabemos en nuestros videos anteriores cómo duplicar de esa manera. Y lo ajusto de acuerdo a nuestro modelo. Ahora, esta diagonal y esta lo duplicamos en modo espejo, arrastramos y clic derecho soltamos y lo llevamos a esta dirección. Duplicamos los dos bloques de texto y pegamos, clic derecho. CH queda, aquí solamente es H. ¿Qué nos falta? Dos líneas horizontales, clic, presionando control porque si no
se me va a ir con un ángulo y nosotros no queremos horizontal y soltamos. Esta línea horizontal lo duplicamos. Listo, clic derecho, duplicado, F3. Los elementos que nosotros deseamos lo ajustamos o lo alineamos. F3. Fíjense cómo estoy haciendo la selección. Trazo mi cuadrilátero fuera de la persiana. Muy bien. ¿Qué más nos falta? Veamos nuestro modelo. F2, ampliamos. Nos falta una línea horizontal. Y sería más o menos aquí. Clic derecho. Muy bien, hemos terminado de hacer este dibujo, que se encuentra muy pixeleado, por cierto, y lo hemos hecho de esta manera. Simplemente lo que no sirve se elimina. Vayamos con el último dibujo. Por favor, para esta última pregunta requiero su atención al 100%. Identifica X, Y y Z. Le damos los espacios respectivos. Save, Control S, nunca se olviden. En cada momento o cada minuto grabar. Analizamos nuestro original. Y ya habíamos dicho al inicio que esta pregunta tiene, fíjense, textos pegados de esta manera y detrás de estas X, Y, Z existen palabras que no lo necesitamos. ¿Qué hacemos? Control C al gráfico y nos lo llevamos al CorelDRAW. Control V. No podemos pegar, fácil. Pegado especial, mapa de bit. Por ejemplo, ¿qué sucede? Nosotros en este gráfico podemos hacer lo mismo que hemos hecho con el dibujo anterior, es decir, con esto. Simplemente lo vamos poniendo texto encima o en todo caso, aquí, a ver, vamos a ajustar nuestra imagen de acuerdo al espacio que correspondería aquí. Allí, por ejemplo, si la imagen es muy grande tenemos forma. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos modificar a los mapas de bits que no estén agrupados. Fíjense, con la herramienta forma lo que estamos haciendo. Lo estamos ajustando, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Número 1. Cogemos la herramienta cuadrado, lo que hicieron en el Word, y simplemente le vamos a aplicar un relleno blanco y clic derecho acá a la X para que no tenga su borde. Entonces lo vamos haciendo uno a uno toda la data que no necesitamos. Fíjense cómo estoy duplicando. Arrastro, clic derecho. Estoy duplicando lo que he seleccionado. Clic derecho. Aquí arrastro, clic derecho y modifico mi cuadrilátero. Lo hago de esta manera. Y he terminado de borrar los espacios, aparentemente de borrar los espacios. Y luego recién ponerle los valores de X, Y y Z, donde le corresponden. Por ejemplo, era para aquí, al riñón, uréter, a la vejiga. Y si soy más exquisito, ¿qué es lo que le hago? Herramienta F5 y le dibujo con control las líneas que le corresponden. Clic con control, suelto. Y lo mismo para la Z. Clic y ya está. F3. Entonces he terminado de colocar la X, Y, Z. Una vez hecho eso, selecciono todo y agrupo. He terminado de hacer este gráfico. Pero, ¿qué sucede para esa gente que es muy detallista y que no necesariamente necesita hacer esto? Miren, lo dejamos aquí, F3. Y voy a duplicar este gráfico. Arrastro con control y clic derecho. He duplicado. Desagrupo, control U. Elimino todo lo que no me sirve excepto mi mapa de bit, delete, y le digo exportar, control E. Fíjense, les voy a enseñar a exportar imágenes. Control E. Entonces, me sale la pantalla de exportar. Voy a exportar mi gráfico y le voy a decir que lo exporte en tipo JPG, que es el tipo de imágenes más conocido. El nombre de archivo se va a llamarse TMP1, por ejemplo. Enter. Me va a salir una pantalla donde me especifica la calidad. Le digo todo por defecto y aceptamos. Muy bien, ya está exportado. Si yo exploro el directorio que yo he elegido, por ejemplo, he elegido en la E, Enrique Guamán,
cursos virtuales, video tutorial. Entonces tengo aquí mi TMP1, que es una imagen JPG y tiene estas características. Entonces voy a aprovechar, estoy en el Corel, voy a aprovechar hacer las modificaciones, pero sobre el gráfico y utilizando otro programa. Por ejemplo, me voy a inicio, todos los programas, y le digo que active CorelDRAW X5, clic, y elijo Corel Photo Paint. Eso también lo podemos hacer fácilmente con el Photoshop. Pero en este caso voy a utilizar el Corel Photo Paint porque si yo tengo instalado el CorelDRAW, también por defecto viene en Corel Photo Paint. Archivo, abrir. Toda esta información se parece al CorelDRAW. Y le digo abrir imagen. Elijo mi directorio, por ejemplo, estaba en video tutorial CorelDRAW X5 y he creado mi archivo TMP número 1, que es esta la que he creado. Aquí solamente utilicen dos herramientas. Uno, que es la herramienta máscara rectángulo, y el borrador que tenemos aquí. Función 2. Maximizamos nuestra ventana. Así que para facilitar mi trabajo elijo la herramienta rectángulo. Selecciono y delete. Selecciono y delete. Todo lo voy haciendo, lo que no necesito, lo voy seleccionando y al mismo tiempo borrando. Fíjense, selecciono toda esta información y delete. Si yo presiono F3 me alejo, clic para deseleccionar. Acá, si veo detalles, F2, fíjense, existen manchas que ustedes si gustan lo pueden borrar. Delete, seleccionan, a ver, delete, y lo van eliminando las manchas que están en esos lugares que está seleccionando, delete. Muy bien, F3. Una vez que hayas terminado de eliminar todo lo que no necesites, por ejemplo esto también, delete, lo grabas. Control, save. Lo estás grabando en el tipo JPG con toda esta información y simplemente ni le observamos los detalles, le pones a aceptar. Una vez que hayas terminado de editar tu gráfico, cierras el programa. Ahora fíjense lo que vamos a tener. Ya sabemos exportar y sabemos exportar en JPG. Ahora vamos a importar. Archivo, importar. Ya sabemos que para exportar es Control E y para importar Control I. Elegimos nuestro, veamos, cursos virtuales CorelDRAW X5 y tenemos nuestro temporal número 1, TMP1. Dos clics, veamos, dos clics y le colocamos donde corresponde. Ahora fíjense la diferencia entre uno y otro. Tenemos el gráfico original con todos los textos y el gráfico que nosotros hemos editado. Esta información se la está proporcionando para que ustedes, en caso de que necesiten borrar ciertos sectores con más detalles y no estén utilizando lo que nosotros hemos hecho aquí, cuadriláteros, lo hagan para que sea mucho más detallado o mucho más fino su trabajo. Bien, con esta información hemos terminado de diagramar este caso número 3. Nunca se olviden grabar y cerrar su programa. Control S y cierren sus archivos que ya no lo necesitan.